Aquí estamos otra vez, hermanos, listos para cerrar este maravilloso día que ha sido de grande bendición, estoy seguro para todos. Y qué hermoso es saber que el Señor nos ofrece este privilegiado día que por donde quiera que lo veamos, acarrea increíbles bendiciones. Vamos a alabarlo, vamos a gozarnos con Él, vamos a cantar nuestro himno número 1. Vamos a cantar con todo el entusiasmo posible. Cantad alegres al Señor, mortales todos los que servirle siempre con fe. Cantemos el himno número 10. No lo hemos cantado por razón de tiempo en estos últimos días, pero creo que es nuestra línea que nos lleva hasta Él. Alaba al Dios de Abraham, quien reina con honor, quieres anciano eterno y gran Dios de amor. Yo soy el gran Jehová, proclama la voz. Bendigo y bendigo el nombre del Santo. Alaba al Dios de amor, quien reina en majestad. Me elevo y busco el nombre de su diestra. La fama y el poder, todo esto lo las gracias todas dan al Padre, Hijo, Espíritu.
por verdad pues tuyo es el poder, majestad y honor, sí. Qué maravilloso es tener el Dios que tenemos, un Dios extraordinario, que va más allá de nuestra pobre comprensión, que siempre está pensando en sus hijos. Vamos a alabarlo cantando el himno número 13. Piensa en la letra, mira la letra y tradúcela en armonías de gratitud hacia su santo nombre. Dios invisible, Padre inmortal, te habita en la altura, en la santidad. Anciano bendito, Señor sin igual, rendimos honores con sinceridad. Sin prisa ni pausa, constante y leal, gobiernas el mundo en solicitud. Tú muestras a todos justicia imparcial, abundas en gracia, amor y virtud. Déjame ser vivo, tú eres autor, sustentas la vida de todo mortal. Nosotros morimos por sol al calor, mas tú permaneces por siempre, Señor. Rodea infinito fulgor, los ángeles cubren su rostro ante ti. Nosotros con gran reverencia y fervor, si damos sincera alabanza a ti. ¿Qué les parece si cantamos el 76? Eterno Dios, mi Creador, mi amparo en aflicción. Tú has sido mi consolador en toda ocasión. Y años a tu vista son cual brisas del ayer. Cual hierba es mi condición, perece al atardecer. Mi vida bajo tu ala está, seguro habitaré. Tu espíritu me ayudará y en calma andaré. Eterno Dios, mi Redentor, confío solo en ti. Sé tú mi guía, oh Señor, en mi camino aquí. Bendito sea su santo nombre, hoy y para siempre.
En todos los corazones de aquellos que lo aman, Dios tiene sorpresas increíbles para esta nueva semana. Sorprendentes. Vamos a cantar el himno número 74. Cada ser vivo, magnífico presente, entones un canto al gran Creador. El universo es Dios omnipotente, todo sustenta con gracia y amor. Su nube protege del sol del desierto, columnas de fuego que imparte gran luz. Y para el peregrino el fin es naciendo, quien guía a su pueblo es Cristo Jesús. Sus hijos gobiernan planetas y estrellas, a los que vienen con su mundo marcó. Colinas y montes, arroyos y ríos, los mares y lagos proclaman la voz. Alcemos las voces con gran regocijo, cantemos un himno a nuestro Señor. Se acerca aquel día, feliz entre todos, honores daremos al gran Creador. Vamos a cantar el himno número 75 con gozo, con emoción, con gran regocijo, con profunda gratitud. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová y supremo Señor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, al cielo damos con su canción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Señor, poderoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con toda mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Gracias a Dios que tenemos vida, que tenemos aliento y que tenemos gratitud para alabarlo, para festejarlo, para celebrarlo. Quisiera tener una palabra de oración, quisiera que nos arrodilláramos, si es posible hacerlo.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo, grandioso y poderoso nombre. Señor, estamos de rodillas ante ti para darte muchas, muchas gracias, porque es inconcebible, incomprensible, cómo no se te escapa un solo detalle para cuidar a tus hijos, desde el nacimiento hasta el último día. Tu cuidado protector, tu amor protector, tu guía protectora, tus maravillosos detalles protectores son sorprendentes en todo tiempo. Alabado sea tu santísimo nombre, bendito sea, Señor, y por favor permite que en esta tarde tu Santo Espíritu, por favor, nos permita comprender lo que hay en tu corazón para poder terminar este último tramo del camino tomados de tu mano, seguros, en esa seguridad que nos habilite para vivir una vida santa, limpia, pura, completa, perfecta, semejante a la de nuestro amado Jesús. Te ruego una bendición muy especial para todos mis hermanos, donde quiera que estén. Por favor, Señor, no sé, son muchos, son pocos, los que sean, pero permite que los que escuchen este mensaje puedan ser sellados con tu sello santo de manera particular y que tú puedas manifestarles todo tu cariño, todo tu amor y que puedas guiarlos tomándolos de la mano en forma segura por el resto del camino que parece un poquito incierto, difícil, doloroso, conflictivo, pero permite, Padre, que podamos estar seguros, confiados en ti, de que tus provisiones son buenas y seguras para cada uno de nosotros. Alabado y bendito sea tu santo nombre. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con mis hermanos. Lo agradezco de todo corazón en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta tarde estoy seguro que el Señor tiene algo muy hermoso para todos nosotros. Hemos estado orando y hemos estado ayunando por ustedes, por sus necesidades, por sus preocupaciones. Estos días hemos estado ayunando. Fueron 3 días, miércoles, jueves y viernes. Esta próxima semana intentamos ayunar el miércoles y el jueves. Y la idea es que podamos ser sumisos, humildes, sencillos para aceptar el plan de Dios y en una forma positiva, gloriosamente positiva, podamos alabarlo, glorificarlo y saber que sus planes son mejores de lo que nosotros estamos esperando o pidiendo. No tengas miedo. Si alguno de ustedes tiene alguna petición particular, envíe una nota que nosotros miércoles y jueves estaremos orando cariñosamente por ustedes, con mucho amor, con mucho cariño. Muy bien. Esta tarde tenemos una tarde especial, no mía, sino del Señor con nosotros. Déjenme comenzar de esta manera. Cuando nosotros viajamos a cualquier lugar, podemos haber visitado centros hermosos, playas bellas, montañas extraordinarias, carreteras inigualables, pero siempre habrá algo singular y es "y comimos en". Puede ser que sea un restaurante en un lugar particular que nos trae memorias especiales. Y comer
Es hermoso no solamente porque nos nutre, nos llena y nos da nuevo vigor, sino porque también a la hora de la comida podemos tener momentos hermosos, memorias agradables, detalles interesantes que más tarde recordaremos con emoción. Y por el trabajo que he desempeñado a lo largo de mis días, he tenido el privilegio de ser invitado por muchas personas a comer a lugares maravillosos, a lugares sencillos. Recuerdo que una vez un hombre me hizo una gran celebración. Era un hombre que me amaba mucho. Me dijo: Carlos, reúneme a la gente, fórmame un grupo y tantos como puedas, que por cada grupo que tú reúnas, yo te hago un templo. Y me dijo algo muy hermoso. Porque yo le dije: no te va a alcanzar el dinero para los grupos que te voy a formar. Bueno, eso es lo que quiero. ¿Qué cosa es lo que quieres? Que cuando Jesús venga, no me encuentre en la bolsa un solo dólar, que yo pueda usarlo para mí, si lo puedo usar para él. Me hizo llorar. Y ese hombre me amaba tanto que un día envió su avión hasta donde yo vivía y me llevó a un lugar muy especial. No voy a decir ni de dónde ni a dónde, pero me hizo una celebración, me hizo un banquete en un restaurante extraordinario y especial. Y habían dos hombres atendiéndome, pasándome los tenedores, las cosas, los cubiertos que seguían, y poniendo y quitando. Y la verdad, les digo aquí de corazón, aunque era una hermosa celebración, me sentí incómodo. Déjame contarte por el otro lado. He estado en diversos restaurantes, en diversos lugares, en diversas casas, ricas, medianas, pobres, humildes, sencillas. Cuando tenía unos 16 años más o menos, era un estudiante todavía, y salimos a hacer obra misionera a las montañas que rodeaban a nuestro colegio. Y esa mañana el Espíritu Santo puso en mí palabras especiales, que la gente estaba muy, 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 muy contenta. Llegó la hora de la comida, pero era un lugar allá lejos en la montaña. No había nada. Y cuando digo que no había nada, no había nada para comer. No sé de dónde apareció yo y estaba mirando. Era una casa de palos. Dormimos en el suelo. En lo que en México llamamos petates, son unas hojas de palma entretejida, y entonces eso se pone en el suelo y la gente duerme ahí. No habían camitas siquiera de madera, no había nada, era demasiado simple. Y de repente yo vi que en unas tacitas de barro, ellos se sirvieron un poquito de frijoles. Yo tenía hambre. Había estado con ellos desde el viernes por la tarde. Había dormido allí, entonces ahora era hora de comer al mediodía. Probé los frijoles, le quité el platito a un amigo que estaba allí y los probé, y los frijoles no tenían sal. Y el jefe de la casa me dijo: esa no es la comida para usted, hermano. Y no me van a dar frijoles. Bueno, si usted quiere, pero no tienen sal. Sí, así me los como. Y entonces me trajeron un huevito. El único huevo que tenían. Nadie más comió huevo, solamente yo. Me dieron ese huevito. Y un pedazo de una tortilla hecha a mano, pero que se había hecho como un día atrás o 2 días atrás, yo no sé cuánto.
estaba un poco dura. Y esa fue nuestra comida. Pero déjenme decirles que ha sido una de las comidas más maravillosas, sencillas, humildes, pero que gozamos el momento. Quiero pensar 2000 años atrás, cuando en los tiempos de Jesús, que Él tuvo la oportunidad de vivir aquí en la tierra y de comer aquí y de comer allá, la comida de la mayoría de la gente del pueblo era sencilla. Por supuesto, los ricos tenían sus manjares y sus diferentes platillos. Pero la gente sencilla, como Jesús y los discípulos, no tenían un platillo, 3 platillos, 5 platillos o 6 platillos en una sola comida. Ellos tenían apenas una sola cosa y ahí remojaban su pan y era todo lo que había. Era muy sencillo. Y déjame conversar contigo un poquito acerca de la cena del Señor. Déjame leer, porque yo creo que esa cena que Jesús tuvo aquí en la tierra con sus discípulos fue muy humilde, fue muy sencilla, pero con el paso de los siglos, esta celebración, esta cena, esta conmemoración, la hemos hecho un poco más sofisticada, la hemos complicado, le hemos puesto nuestros extras, lo que nosotros consideramos debiera ser. Pero quiero decirles que la cena de aquella tarde de jueves en el aposento alto fue una cena muy sencilla. Déjame que leamos juntos en el capítulo 22 de San Lucas, que dice así. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Esta cena, que era muy sencilla, había sido celebrada por decenas de siglos para los hebreos. Y Jesús, como buen judío, entendía perfectamente, por lo menos por 30 años, él había celebrado la Pascua. Y no había una variante. Todas las indicaciones precisas que Dios dio a Moisés en relación a la Pascua eran sostenidas, eran manejadas con increíble exactitud. Acuérdense que si en algo eran especiales los judíos, eran en guardar las leyes de Moisés. Y déjame que vayamos juntos al libro de Éxodo. Perdón, ¿qué versículo leíste? Disculpa. 1 y 2 de San Lucas 22. Okay. Qué bueno que alguno esté tomando nota. Sería bueno que tomaras nota. Y que esto lo traduzcas en una experiencia viva y que a la vez podamos demostrarlo a la gente, porque lo que viene es hermoso. Dice aquí, en el capítulo 12,
están las especificaciones del porqué de la Pascua. ¿Por qué los judíos celebraban la Pascua? Vamos a ver aquí, en el capítulo 12, y voy a leer completo solo el versículo 1, porque después voy a ir desglosando. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Aquí vienen las especificaciones para celebrar la Pascua, por qué celebrar la Pascua y para quién celebrar la Pascua. Es increíble. Hermano, yo no sé si tú te has dado cuenta que yo he estado presentando diferentes temas, pero todos giran alrededor del pacto. Todos giran alrededor del culto familiar. Todos giran alrededor de la presencia de Dios con nosotros. Si tú no has entendido esto y solamente dices, pero Salomé predica de lo mismo, hermano, creo que hace rato perdiste el rumbo. La idea de estos amaneceres o atardeceres es que tu vida y la de tu familia estén conectados con el proyecto de vida eterna que Dios tiene para ti y para tu familia y para nosotros. De tal forma que lo entendamos y entendamos por qué nuestra casa tiene que estar limpia, por qué nuestra casa necesita reunir las condiciones, por qué nuestras vidas necesitan reunir las condiciones, de tal forma que Él pueda venir y vivir y poder salvarnos. Poder venir y vivir con nosotros aquí para poder salvarnos. Mira, vamos a ver aquí. El versículo 2 me llama la atención porque esto es increíble. Nosotros empezamos nuestro año el 1 de enero y lo terminamos el 31 de diciembre. Tenemos nuestros meses, enero, febrero, marzo, abril. Sin embargo, este asunto de la Pascua, había muchas festividades en el pueblo de Israel. Habían muchos requerimientos del corazón de Dios para Moisés y el pueblo. Pero la Pascua vendría a marcar el antes y el después y el comienzo de las cosas buenas. La Pascua marcaría un punto de referencia en la vida de todo judío, de todo hebreo, de todo hijo de Dios. Y fíjate cómo dice aquí. Este mes os será principio de los meses. Estoy en el versículo 2. Para vosotros será el primero en los meses del año. ¿Qué te parece? La Pascua. No tienes idea cuán importante es. Si tú supieras que hoy por hoy nosotros celebramos la Santa Cena cada 3 meses y ni siquiera entendemos qué significa. ¿Sabes con quién te lava los pies? Con la misma persona que te has estado lavando todos los años. ¿Sabes por qué lo haces? Por la razón que sea. Pero la primera es que no has entendido qué significa. Solo cumplimos y en algún momento hasta nos da dolor de cabeza que venga la Santa Cena. Bueno, déjame darte los requisitos que eran necesarios cumplir para celebrar la Pascua. Aquí lo está diciendo el Señor. Quiero que hables, Moisés, a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes que cada cabeza de familia tome un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. De paso, el cordero tenía que estar sin mácula. No tenía que estar cojo, no tenía que tener cicatrices, no tenía que tener defectos. ¿Cuántas veces tú entregas tus ofrendas manchadas y contaminadas con tu egoísmo? Lo que te sobra, o si es que te sobra, normalmente das las moneditas finales, no te preparas. ¿Quieres presentarte delante de Dios y quieres que Dios viva delante de ti en tu casa? Tienes que prepararte con un corazón limpio y con tus ofrendas, dice Primera de Crónicas 16. Y hermano, y tus ofrendas tienen que ser las mejores, sin mancha, sin contaminación, perfectas, porque las ofrendas representan a aquel que se entregó a sí mismo por nosotros. Bueno, dice aquí, tomarán
El animal será el 5 sin defecto. ¿Entiendes lo que significa que tu ofrenda tiene que ser sin defecto, planeada, organizada, entendida? Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y entonces tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y una cosa muy importante, no dejaréis ninguna cosa, dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Déjame decirte una cosa. El pueblo de Dios ha estado en cautiverio por 400 años. Y ahora el Señor da indicaciones. Ustedes van a salir de aquí. Y es necesario que este momento lo recuerden para siempre. Esto será un memorial que marcará definitivamente vuestro camino por toda la eternidad. Y ahora te lo voy a explicar, que esto no se termina aquí en la tierra. Esto es por toda la eternidad. Y entonces el Señor dice, cada cabeza de familia, cada padre, y a veces en una casa había más de un padre, el abuelo, el papá, el hijo recién casado. Bueno, tenían que contar la cantidad de cabezas que habían allí para prepararse y matar el cordero adecuado para toda la familia. No se podía dejar nada sobrante, y además tenía que traerse un cordero sin mancha, inmaculado, sin defecto alguno. Y todos tenían que participar de una manera, habían algunos requisitos. Había que comer la carne asada al fuego, con hierbas amargas y con los bordones en las manos, en señal de la prisa que ellos tenían. Pero lo que me llama la atención aquí es esto. A veces parece que tu causa perdida es injusta y nadie se preocupa por ti. Querido, escucha esto. El 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y firma yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. En inglés se dice Pascua, pass over, pasar sobre. Tiene quizás un poquito de más significado que en español. Dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Déjame decirte, querido. A veces parece que Dios tiene olvidada nuestra causa, pero Él no la olvida.
Y Él no está contento con el que te hace daño. Él no está contento con el que te hace daño. Él estaba molesto con los egipcios y sus dioses. Y hoy Dios está molesto con tu Egipto y con tus dioses. Pero está muy molesto. Y uno de estos días vendrá a destruir nuestro Egipto y a sus dioses. Solamente para que tengas una idea, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo, fíjate qué cosa era lo que había en el corazón del Padre. Primera de Crónicas 16, versículo 21. Dice aquí: aunque andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese. Tú dirás, bueno, pero ellos fueron oprimidos por 400 años. Bueno, por su mala cabeza, pero el plan de Dios no era que los oprimiesen. Y cuando los oprimieron, dice aquí, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Hermano, cada hijo de Dios, cada miembro de esta iglesia es un ungido de Jehová. Nosotros usamos esta expresión para referirnos solamente a los pastores. No. Cada hijo de Dios es un ungido y tú eres una corona en el corazón de Cristo Jesús, por la cual lucha, trabaja, sueña y se sacrifica de tal forma que un día tú puedas estar con Él por toda la eternidad. Y ay de aquel que te toque. Él dice aquí, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. Y ordena, no toquéis a mis ungidos, dijo, ni hagáis mal a mis profetas. Hermano, esto fue tremendo. Había entre las indicaciones un detalle muy importante. Había que matar el cordero, había que elegirlo limpio, completo, perfecto, sin mancha, sin ninguna clase de defecto. Pero una de las cosas que había que hacer, y de eso voy a hablar más adelante, era la orden de Dios de explicarle a tus hijos el por qué. Alguno dice, si Dios es bueno, ¿por qué mató a todos esos inocentes? Hermano, espérate. Dios le dio a Faraón, a través del testimonio de vida de esos 2 millones de hebreos, quién era el Dios de Israel y quién era ese Dios vivo y eterno, que no era una imagen, que no era una estatua, que no era un pedazo de palo, no era una piedra, sino que era un Dios que tenía leyes, mandamientos y estatutos y que se manifestaba vivamente ante ellos. Ellos tuvieron su oportunidad y en lugar de aprovecharlo, oprimieron, mataron, lastimaron, destruyeron al pueblo de Dios por 400 años. Y nada que hagas contra el pueblo de Dios quedará sin pago alguno. Hermano, cuando el Señor dice que va a destruir el primogénito de cada casa, no estaba haciendo lo que el pueblo egipcio le hizo a su pueblo en 400 años. Pero le iba a dar a probar un poquito de la amargura que su pueblo padeció por 400 años. Hermano, cuando tengas chance, lee Jeremías y ahí dice que Él va a castigar a todos aquellos que atenten contra su pueblo. Y si nosotros nos portamos mal, tampoco a nosotros nos dejará sin castigo, pero Él vigila, Él nos cuida, Él vuela sobre nosotros de una manera tan especial, protegiéndonos, cuidándonos y llevándonos a un sitio seguro, a una roca más alta que nosotros. Bueno, déjame que vayamos un poquito ahora a la cena del Señor.
Me encanta la forma en que el Señor nos ha traído en este caminar desde aquellos días hasta estos días. Déjame leer esta celebración de la Pascua. Los judíos en el tiempo de Jesús la conocían de sobra. Dice aquí en el capítulo 12, versículo 14, este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, y por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y el 17, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Déjame leerte otra vez. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra. Hermano, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia de 400 años, eso era algo para celebrar. Tanto que comenzó el año con el tiempo o el día de esa liberación. Él puso una referencia de tal forma que el pueblo nunca jamás olvidara que el único que te puede libertar de la esclavitud, cualquiera que sea, es el brazo poderoso de Jehová. Ahora, esto iba a tenerse como mandamiento perpetuo, dice el 14, este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Pero hay una cosa que había que hacer, hermano. ¿Qué tiene que ver esto con el culto familiar? Gracias. ¿Qué tiene que ver esto con el culto familiar? Dice aquí en el capítulo 12, versículo 24, guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos. Hermano, en el centro de toda nota de la Biblia siempre estarán tus hijos. Y si tú no abres los ojos y el entendimiento, hermano, te perderás tú y tus hijos. Pero fíjate bien cómo dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. Estoy leyendo Éxodo 12, 24. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué es este rito vuestro? ¿Para qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Fíjate bien, es la víctima de la Pascua de Jehová. Y la víctima es Cristo Jesús. Y los hijos tenían que memorizarlo, recordarlo, guardarlo en su corazón, ya sea desde atrás en Egipto y al futuro para la cruz del Calvario. Dice aquí, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y los libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hermano, cada vez que tú celebres el culto familiar, tienes que hablar de esto. Eso es lo que dice en Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy se las vas a repetir a tus hijos. ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál era el pacto de Abraham? La promesa de Abraham no era exactamente entrar a la tierra prometida. Ese no era el punto central del pacto. Porque en Hebreos 11 dice que estos vivieron como peregrinos en la tierra sin haber recibido lo que se les prometió. Ellos esperaban algo superior, pero dentro de los planes, la tierra de Canaán era parte del pacto, pero el pacto primario era el cordero sin mancha que marcaba la liberación egipcia y la liberación total del pecado en la cruz del Calvario. Y esto había que repetirlo a los hijos. Esto es algo para que nuestros hijos lo mantuvieran en sus corazones para siempre. Dice en el capítulo 13, lo voy a leer y lo quiero leer muchas veces, y lo contarás en aquel día, 13:8 de Éxodo,
y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. ¿Me escuchaste como dice aquí? Lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Esta experiencia del padre tenía que repetirse día tras día a sus hijos, para siempre, como un pacto perpetuo. Hermano, si tú no estás repitiendo el capítulo 12 de Éxodo a tus hijos y estás leyendo solamente cantitos para que Dios te cuide y te bendiga, creo que estás perdiendo la perspectiva. Hermano, dice aquí, cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito, y cuando vuestros hijos pregunten, ¿qué es este rito?, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y hermano, cada casa de los egipcios no quedó una sola, desde la casa del rey hasta la casa del siervo, sin que no hubiera un muerto en cada casa. Y hermano, cuando la justicia de Dios se manifiesta, se manifiesta. Y tú puedes decir, pero no, que es muy bueno. Eso en este instante no importa. Lo que importa es saber que hoy tú tienes oportunidad. Pero si la rechazas, nos va a suceder lo mismo que le pasó a los primogénitos egipcios. Por eso es necesario traer a Cristo Jesús a nuestros hogares y hacer que la sangre del Cordero se ponga en los postes de nuestra casa y en nuestro corazón, de tal forma que la salvación para nuestros hijos y para nosotros sea una garantía con Cristo Jesús en nosotros. Vamos a ir a Lucas 22, por favor. Lucas 22. Vamos a leer aquí en Lucas 22, por favor. Dice aquí, en el capítulo 22, versículo 7, acuérdense que el versículo 2, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Ya sabemos de qué se trata la Pascua ahora. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. No andaban tratando de levantarle un falso. No andaban tratando de acosarlo y hacerlo sentir mal o ridiculizarlo porque él no era un profeta exactamente. Lo que querían el pueblo de Dios, el pueblo que él escogió como su pueblo, lo que quería era matarlo. Y hermano, hoy mucha gente de la iglesia está destruyendo los grandes principios del Cordero que padeció en la cruz del Calvario. Ojalá que no seas tú uno de ellos. Mira. Dice el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrares. Ok. Déjame leerlo otra vez porque es muy importante que entendamos esto. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan. Marcos dice que mandó a 2 de sus discípulos y no declara exactamente quiénes eran. Y entonces les dijo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrar. Escúchame, hermanos, ningún hombre cargaba un cántaro de agua en esos días. Quienes iban por el agua, y más en esa época tan machista, por la bestialidad romana que había envuelto la cultura judía, era imposible que un hombre anduviera cargando un cántaro de agua, yendo al pozo, yendo al estanque, yendo al arroyo del Cedrón a buscar agua. Los que hacían ese trabajo eran las mujeres viejas, ancianas y las niñas. Pero Jesús dice, vayan a la entrada de la ciudad
Y cuando vean a un hombre cargando un cántaro de agua, seguidle. Y a donde él se metiere, ustedes vayan y averigüen. Hermano, ¿cómo Dios no le dijo, Jesús no les dijo, vayan a la casa tal, al número tal de la entrada? No les dijo, vayan a la casa de color amarillo, o vayan a la casa que está en el barrio tal. No dio indicaciones, solo dijo, sigan a un hombre que lleva un cántaro de agua. Si esto lo hizo como Dios, lo bendigo 1,000,000 de veces. Y si esto lo dijo como humano, lo bendigo 1,000,000 de veces. Porque cada vez que Dios te confía algo para hacer, Él siempre se te adelanta para organizar todo lo que necesitas en el camino. Cuando los discípulos llegaron a la entrada de la ciudad, entre toda esa multitud, tú piensas que eran unos 4, 5, 10 transeúntes que andaban por ahí. No, era la celebración más grande de Israel y que aglutinaba a millones, al menos 1,000,000 de gentes. Venía gente desde la India, de Egipto, de las partes más distantes a Israel. La gente se aglutinaba allí en esa pequeña ciudad de Jerusalén. Las calles de Jerusalén son angostas, muy estrechas, apretadas, así que de repente en ese mar de gente tratar de encontrar a un hombre con un cántaro, pues increíble de lo increíble, de repente Pedro y Juan divisaron a un hombre con un cántaro, se apresuraron, lo siguieron, hasta que entró a una casa. Y le dijeron, ¿dónde está el dueño de la casa? Allí está. Fueron y hablaron con él. El Señor dice, ¿dónde está el lugar donde he de tomar la Pascua, de celebrar la Pascua con mis discípulos? El hombre los llamó y los llevó a una planta alta, lo que nosotros conocemos como el aposento alto, y les mostró dónde ellos iban a celebrar la Pascua y todo lo que el hombre ya había hecho para que Jesús y sus discípulos organizaran o celebraran la Pascua. Allí Pedro y Juan terminaron los últimos detalles. Hermano querido, escucha esto. Cuando tú vas caminando por la vida, Jesús va delante de ti, organizándote dónde dormir, dónde comer, dónde conseguir. Tú no estás solo. Las palabras de la Biblia no son promesas que un día Él va a cumplir. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y defendió a 2,000,000 de hebreos esclavizados, y así les fue a aquellos que tocaron a los ungidos del Señor. Ellos tuvieron que pagar un precio, porque el que se mete con Dios, el que se mete con los hijos de Dios, no tiene idea de lo que está haciendo. Y hermano, y lo hermoso de todo esto es que el Señor ya había hecho los arreglos previamente dónde celebrar la Pascua. Hermano, ¿qué dificultades estás teniendo? Sientes que estás viviendo en un momento difícil, en un momento de crisis grande, en un callejón sin salida, parece que ya no hay más alternativa. ¡Ey! Ve a la puerta de la ciudad y entre todo ese mar de gente que te da la espalda, que te ignora, que te rechaza, que te critica, que te censura y que te desconoce, va a haber un cántaro, va a haber un hombre que lleva un cántaro y lleva agua en ese cántaro. Esa agua de vida se te ha adelantado para organizar el sitio donde tú vas a descansar y tener reposo a tu dolor, a tu mal, donde la unidad de tu familia será completa y total. Él está delante de ti. Me encanta. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que estoy diciendo. Hermano, eso era el jueves por la mañana. A mediodía, no sé.
Pero en 24 horas Jesús estaría clavado en la cruz. Y antes de pensar en su dolor, en su conflicto, en su crisis, en la espalda rasgada con órganos vivos palpitando, en lugar de pensar en él, pensaba en cómo resolverle los pequeños problemas a sus discípulos. En este momento, aunque parece que el Señor tiene el conflicto más grande en todo el universo, Él todavía sigue pensando en ti. Déjame que avancemos un poquito. En el capítulo 22, vamos a leer. Dice aquí, llegó el día, el 7, el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Estos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y dice aquí el 15, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que parezca? Hermanos, los judíos habían celebrado la Pascua por siglos. El cordero asado, las aguas amargas, las hierbas amargas. Realmente en ese momento el Señor rompe de lleno y completamente la tradición. Porque el centro de la Pascua era la carne y las aguas amargas. No era vino y pan. Los discípulos están observando. Y por si piensas que el Señor comió carne en la Pascua final, Él desechó la carne y comenzó algo completamente diferente. Es increíble, los discípulos no entienden. Jesús es judío, ellos son judíos y han celebrado la Pascua. Por lo menos en los 15, 20, 30 años que tienen de ser judíos, lo han celebrado. Y ellos saben que Jesús conoce las reglas. Pero ahora el Señor Jesús hace la carne a un lado y las aguas amargas, y entonces toma el pan y toma el vino. Nosotros hablamos de la Santa Cena con una superficialidad, con un espíritu tan vano que a veces hasta asusta, porque nosotros hemos celebrado la Santa Cena por casi 2000 años. Pero los discípulos nunca habían celebrado la Santa Cena. Lo que ellos habían celebrado era la Pascua. Y la Pascua, bueno, ya sabían las indicaciones de Moisés.
el cordero pascual sin mancha, sin defecto, las hierbas amargas, la transmisión a los hijos, los requisitos necesarios para tomar la Pascua, las indicaciones precisas de la Pascua, todos los detalles. Ellos tenían notas memorizadas acerca de los cantos que tenían que cantar en el momento de la gran celebración de la Pascua, las notas que tenían que recitar. Los judíos hasta el día de hoy se saben de memoria enormes porciones de la Biblia, déjame decirlo, de la Torá, que saben de memoria, que repiten mecánicamente, automáticamente, con los ojos cerrados, y ellos celebran a aquel gran Jehová, al Dios de Israel, al Dios de la misericordia, al Dios del amor. Y ellos lo celebran en una forma tan especial, con cánticos, con memorizaciones especiales de notas largas de la Biblia o de la Torá. Y hermanos, y ahora eso no se está haciendo. La carne ha quedado a un lado, las aguas amargas han quedado a un lado, las repeticiones, los salmos, los momentos de aquellos cantos de gozo y de liberación al llegar y cruzar el mar, la destrucción de los primogénitos, la destrucción de los dioses egipcios, todos esos cantos de gran celebración y de victoria y de triunfo no se estaban cantando esta noche. En esta noche la cosa era completamente diferente. Fíjate cómo dice aquí en el capítulo 22, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Otra vez. Porque os digo, fíjate bien, aquí viene el punto focal de la cena. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Para empezar, los discípulos no sabían que esa noche era la última cena con Jesús. Ellos no sabían eso. Ellos no sabían que ese era el último momento que verían con vida a Jesús. Ellos no sabían eso. Y Jesús está diciéndole: señores, he deseado comer esto con vosotros, esta Pascua, antes de que padezca. Los discípulos no entendían estas palabras. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Que se cumpla qué? Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Yo decía que nosotros estamos hasta aquí de conocimiento de la cena del Señor, porque la celebramos cada 3 meses. Repito, en una forma que a veces siento que ha perdido mucho de su significancia, de su relevancia. A veces nosotros simplemente, como cualquier otra iglesia, usamos vanas repeticiones y no entendemos lo que significa. Los discípulos no entendían nada de lo que estaba pasando. Ellos no tenían estos 2000 años de experiencia de celebración de la Santa Cena. Nunca habían celebrado una Santa Cena. Lo que habían celebrado, repito, era la Pascua. ¿Qué significaba eso de tomar el pan? Que esto es mi cuerpo. No entendían.
tomar el vino, que esto es mi sangre, hermano. Lo peor de todo esto es que Jesús sabía que lo iban a matar, sabía que al día siguiente estaría siendo crucificado, y en ese momento, como en ningún otro instante, él necesitaba el afecto, la comprensión de sus discípulos. Pero sus discípulos estaban lejos de todo lo que Jesús estaba hablando. Jesús hizo a un lado las aguas amargas, las hierbas amargas, hizo a un lado la carne y tomó el pan y lo quebró y se los dio. Pero él quería transmitirle con profunda emoción, con amargo dolor, los últimos detalles de su misión en la tierra para lograr el propósito del sacrificio que se celebraría el otro día. Pero sus discípulos no estaban con él. Sus discípulos, su cerebro, su mente y su corazón estaban lejos de allí. Y tú dirás que cómo elaboro eso. Dice aquí, fíjate bien, de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El 22 empieza diciendo que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Él estaba repitiendo varias veces la palabra sacrificio, derramamiento de sangre, crucifixión. ¿Y sabes en qué estaban pensando? Fíjate bien que sigue. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ni siquiera Judas entendía la magnitud de lo que él estaba haciendo, porque ellos estaban en otro lado, y Pedro no estaba mejor que Judas, y Juan no estaba mejor que Judas. Fíjate qué dice el 23, cuando Jesús estaba en su momento de mayor agonía, dice el 23, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer esto, pero hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿De qué disputaban en el momento de mayor dolor? ¿De qué hablaban? De dinero, de cómo conseguir un trabajo mayor, de cómo conseguir más plata, de cómo conseguir más dinero, de cómo conseguir una posición más alta, más grande. Ellos no estaban pensando en el sacrificio, ellos no estaban pensando en la agonía del dolor terrible que ya Jesús empezaba a vivir. Delante de él estaba el Calvario, estaba el monte de la calavera, delante de él ya estaba todo el ruido enloquecedor de la fiesta de la Pascua, que toda esa gente que ya murmuraba afuera, a la mañana siguiente gritaría con gritos diabólicos, crucifícale. Ya Jesús empezaba a escuchar todo eso, y hermanos, y en el momento en que más lo necesitaba, estos estaban pensando en dinero, en comer, en posición, en quién sería el mayor. Hermanos, es increíble, increíble, increíble. Y saben una cosa, y dijo, me llama la atención un detalle, que él da gracias por el pan. Cuando tú das gracias, pues ya das gracias por toda la cena. No tienes que repetir. Pero el Señor Jesús dice algo. Vamos a leer el libro de San Mateo, el capítulo 26. Dice aquí, San Mateo 26, hermanos, ellos no sabían que esa noche era su última noche. Ellos no sabían que esa noche iba a ser su último momento con ellos. Él ya no estaría más con ellos. Y él estaba pasando por un momento tan difícil.
Él estaba pasando por un momento tan duro. Dice el 26 de Mateo: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Lucas dice: habiendo dado gracias, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hermano, la Pascua, la carne y las aguas amargas quedaron a un lado. Ahora lo que les está ofreciendo es algo glorioso que los discípulos por ese momento no entienden. Dice aquí: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Escúchame, ¿sabes qué cosa estaba sucediendo en ese momento? En ese momento, cuando él sabía que su cuerpo iba a ser despedazado por los latigazos del verdugo, cuando él sabía que su sangre iba a ser derramada, hermano, ¿sabes en qué estaba pensando Jesús? Él dice que dio gracias. Dios dio gracias 2 veces. ¿Por qué das gracias? Das gracias por algo hermoso, por algo bueno. ¿Y sabes por qué estaba dando gracias Dios? Porque él estaba pensando en ese momento, en esa gran celebración en el cielo, cuando participaría otra vez de esta gran celebración, en un triunfo glorioso, cuando sus discípulos no tenían que padecer, no tenían que sufrir, no tenían que morirse de hambre, no tenían que ser rechazados. En el momento de su mayor agonía, Jesús estaba imaginando a sus discípulos, en lugar de estar preocupado porque su espalda iba a ser lacerada, en lugar de estar preocupado porque sus manos iban a ser atravesados por esos gruesos clavos, en lugar de estar preocupado porque la corona de espinas, él estaba preocupado por ese momento bello en que sus discípulos llegarían allá a la patria celestial y en esa enorme mesa que se llama la Cena de las Bodas del Cordero, donde va a celebrar otra vez Cristo Jesús este maravilloso evento. Hermanos, Jesús estaba pensando en nosotros, no en su dolor, no en su problema, no en su sacrificio, no en lo que venía. Él estaba pensando en sus hijos. No puede serlo. No puede ser que en el momento más crítico de su vida, en el momento más difícil, en el momento más sangriento, en el momento más complicado, en el momento de mayor dolor, en el momento cuando él parece que lo perdió todo, hasta su Padre y la vida eterna, él estaba pensando en nosotros. Mi sueño no es resucitar al tercer día. Mi sueño es que ustedes vean que yo soy Dios y que juntos vamos a participar de esta cena en un evento glorioso que no tendrá manera de explicarlo porque esto es incomprensible, glorioso, maravilloso. Él estaba pensando y le estaba dando gracias a su Padre porque ellos, sus discípulos, llegarían sanos y salvos por el sacrificio que él estaría haciendo ya a partir de ese momento. Hermanos, en el momento de su mayor dolor, Cristo Jesús pensó en nosotros. Él pensó en sus discípulos. En ese momento, fíjate cómo termina. Dice aquí: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Cuál era su pensamiento? Hasta que lo beba nuevo, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Su pensamiento no era el dolor, no era el martirio, no eran los latigazos, era el gozo que él tendría con sus discípulos al celebrarlo esto otra vez. Y le estaba dando gracias a su Padre porque sabía que esto era verdad. Y hermano, yo no sé si tú entiendes lo que estamos diciendo aquí.
idea de todo esto, es que nosotros entendamos qué significa hasta que lo beba nuevo con vosotros otra vez. Valoras lo que se ha hecho en la cruz del Calvario. Valoras que el pensamiento de Jesús, desde que nació en esta tierra hasta el último segundo, su pensamiento, el más doloroso, el más feliz, el más difícil, el más agrio, el que haya tenido, fue dedicado para lograr tu bienestar, para lograr tu salvación. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Que esto era lo que tenemos que nosotros repetir a nuestros hijos cada día. Voy a leerlo otra vez. Esto será en memoria. Estoy leyendo el 12:14. Esto será en memoria. Lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Los judíos celebraban la Pascua. Ahora nosotros celebramos ese momento en que el Señor hace un giro completamente del cordero que era inmolado mañana y tarde al único sacrificio que necesitaríamos tú y yo para ser salvos. Hermano, ese evento ha sido olvidado. Hoy nosotros celebramos la Santa Cena por la tarde y cuando se oculta el sol nos vamos a las pizzas y a las hamburguesas. Y como que si nada hubiera pasado, estamos igual como los discípulos en el momento de mayor dolor de nuestro amado Maestro, de nuestro amado Jesús. En lugar de estar pensando en Él, estamos pensando en negocios, en dinero, en promociones, en posiciones más altas, en complacer nuestros egoísmos, nuestros apetitos y pasiones. Los sábados de noche, después de la Santa Cena, con frecuencia llevan momentos de cualquier cosa, menos de santidad y ni de buscar el pensamiento que lastima el corazón de Jesús. Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Estoy leyendo ahora Éxodo 12:24. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito, hermano? Aquí esta no es una nota simplemente de referencia para que cuando los hijos pregunten. No, esto era una ley. Dice aquí, estas eran las indicaciones de cómo se tendría que celebrar. Habría que escoger el animalito que se tenía que compartir con todos los de la familia, tenía que ser sin mancha, sin contaminación, tenía que ser perfecto, tenía que comerse en ciertas posiciones, con ciertas direcciones, tenía que ser acompañado de ciertas cosas y una cosa muy importante, que el pan no tenía que tener levadura, porque eso representaba la prisa el cual ellos tenían para salir, y cuando estaban horneando el pan, no es que se les olvidó, sino por la prisa había que comerse un pan duro, porque era necesario salir inmediatamente. Hermanos, salir de Egipto y salir del pecado no es un asunto para pensarlo, eso hay que hacerlo inmediatamente, y eso el Señor lo pone allí con esos panes sin levadura, de pie, con el bordón en la mano, porque salir de Egipto es lo que hay que hacer inmediatamente. Y esto había que repetírselo a los hijos como una orden de Dios. Observa cómo dice aquí: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron
puntualmente, subraya esa palabra, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, y con él todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Capítulo 13, versículo 8. Aquí viene la culminación de la orden. Y lo contarás. Fíjate bien el imperativo que se sugiere aquí. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Esto había que repetirlo a los hijos, de generación en generación, de generación en generación, de año con año, de mes con mes, de semana con semana y día tras día, porque ellos no celebraban una vez a la semana el culto familiar. Ellos lo celebraban mañana y tarde, todos los días, y todos los días había que exaltar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y había que repetir la historia que Efraín fue desechado y la casa de José también fue desechada porque no celebraron el culto familiar. Y por el descuido de un padre, este pueblo estuvo en cautiverio hasta la cuarta generación, 400 años, hasta que se levantó alguien que levantó otra vez el santuario del Señor, que se llamaba Moisés. Y el santuario ha estado arriba y ha estado en el suelo, ha estado arriba. Entre tanto hay padres responsables e irresponsables que han mantenido la línea del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hermano, en este momento el Señor vuelve a dar gracias y comparte con nosotros el pan y su sangre, el vino. ¿Cuál es el propósito? El sueño de Él, que tú y tus hijos con Él estemos pronto celebrando otra vez esta gloriosa bendición, pero ya no en un ambiente de persecución, de dolor, de sufrimiento, de rechazo, de problemas, de sangre, de padecimientos. No. Gracias, Padre, gracias. Porque yo ya estoy viendo, así como él veía su sacrificio llegar ese viernes horrible de la mañana, cuando el eclipse más terrible del universo sucedió y se oscureció la tierra, toda la tierra, por más de 3 horas, hermano, así brillará el sol de justicia, con una luz tan poderosa que nada la podrá apagar, y brillará por toda la eternidad. Y él será la luz que alumbrará el corazón de gran regocijo de aquellos que confían y esperan en él, y que hacen de esta celebración el pacto prometido a Abraham, Isaac y a Jacob, y repetirlo de tal forma que nosotros vivamos, comamos, oyemos, pensemos que el sacrificio de Jesús es el único recurso que tenemos para nuestra salvación. Hermano, en esta noche, en esta tarde, con todo el corazón te digo, creo que hemos sido muy malagradecidos con el Señor. En el momento en que Él estaba pasando por su momento de mayor agonía. Imagínate que tu madre está muriendo con unos dolores horribles, 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 y llora. Pero en ese amargo momento, Él piensa en ti. Y como pago, tú estás pensando, ojalá que te mueras de una vez para repartirnos la herencia entre nosotros los hermanos. Imagínate qué corazón diabólico podemos llegar a tener. Hermano, eso es lo que estaba pasando con los discípulos. En el momento de mayor agonía del corazón de Jesús, ellos estaban peleando entre ellos por ver qué posición ocupaban. ¿Cómo conseguían más plata? ¿Cómo podían conseguir mejor posición? ¿Cómo podían ellos vivir mejor? ¿Cómo podían salir de esa situación en la que vivían y demostrar a los judíos que ellos tenían razón? Hermano, es increíble cómo el diablo puede destruir algo tan sagrado, tan hermoso, simplemente porque descuidamos el diario vivir al lado de Cristo Jesús. Él todavía quiere sentarse a tu mesa y partir el pan contigo y con tus hijos. Y todavía repetir, este pan representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Y este vino representa mi sangre que es derramada por vosotros. Si tú le permitieras a Jesús entrar a tu casa y que Él tuviera en la mano
el pan y la copa y pudiera explicarle a tus hijos lo que eso maravillosamente significa, te aseguro que nosotros y nuestros hijos seríamos otra cosa. Somos tan egoístas, tan perversamente egoístas, estamos tan corrompidos, estamos tan apáticos a las cosas espirituales. Ahora mismo algunos ya se fueron, ni siquiera despidieron el sábado para complacer sus apetitos y pasiones. Es triste decirlo, pero con frecuencia Jesús se queda solo. Y esa noche Jesús se quedó solo mientras los guardias repartían sus vestidos, los discípulos se repartían el reino, peleándose increíblemente. Ellos no vacilaron en defender sus derechos hasta con la espada. Hermano querido, el Señor, nuestro amado Cristo Jesús, nuestro bendito Jesús, vino para que tuviéramos su carácter, su espíritu. Y cómo lloraba, cómo suspiraba para que ese privilegio tan glorioso, tan maravilloso, pudiera ser nuestro en aquella época. Y hoy todavía lo sueña. Él quiere entrar a tu casa. Él quiere estar contigo. Él está preparando todo. No te preocupes por lo que sigue. No te preocupes por lo que sigue. Si Él pudo preparar en beneficio de sus discípulos y resolverle todos los problemas anticipadamente. No solamente les resolvió dónde conseguir la casa para que no tuvieran la vergüenza de pedir limosna. No solamente les preparó los detalles de la Pascua, pero también les preparó el poder necesario para predicar, para llevar este evangelio al mundo, enviándoles a otro consolador, un poderoso y extraordinario y maravilloso ser que era una cabeza extraordinaria en el cielo y que ahora venía para ocupar la posición de Jesús y hacer el trabajo que sus discípulos necesitaban hacer. No os dejaré huérfanos. Hermano, ese no os dejaré huérfanos fue para los hebreos 4,000 años atrás. Ese no dejaré huérfanos fue para Daniel. Ese no dejaré huérfanos era para Josué, era para Pablo, era para Pedro, era para ti, era para mí, es para todos nosotros, hermanos. Él está con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero por favor, en el momento de su mayor crisis, en este momento, cuando el Señor agoniza por traer a sus hijos a los pies de la cruz y salvar a uno más, nosotros estamos haciendo planes para complacernos a nosotros mismos, para complacer nuestros apetitos y pasiones. Creo que estamos muy mal de la cabeza. En el nombre del Señor, Él está dando gracias porque sueña participar de este evento glorioso de partir el pan y beber el vino contigo, conmigo, con nosotros, en ese maravilloso evento que Él ya le ha nombrado, la cena de las bodas del Cordero. No será la última cena. La última cena fue algo incomprendido para los discípulos. Ellos sabían lo que era la Pascua, pero no sabían lo que era el partir el pan y el beber el vino. No sabían nada de eso. Pero ahora nosotros que tenemos 2000 años repitiendo esta historia, vamos a hacerla real, vamos a hacerla espiritual, vamos a hacerla nuestra, vamos a respetarla, vamos a admirarla, vamos a arrodillarnos ante ella y mirarla con respeto, gozo y reverencia. De tal forma que en esta proclamación, en silencio, podamos decirle a nuestros hijos que esto es por lo cual existimos. Este es el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, que nos va a hacer atravesar por este oscuro mundo difícil de agonía y de dificultades, de crisis y de persecución. Olvídate de las leyes, de las leyes dominicales, olvídate de lo que viene. Vamos a hacer una celebración en nuestra casa para que Él venga. Y cuando la persecución y cuando los egipcios griten y lloren, el ángel destructor pase por encima de tu casa, porque Cristo Jesús, no en una mancha de sangre, sino personalmente esté contigo y con tus hijos, abrazándonos a todos, porque lo que Él más quiere es salvaguardarte a ti y a tu casa para siempre. Se oirán los gritos de los perseguidos, de los que llorarán el castigo del Dios vivo, pero de ti no te será tocado ni un solo cabello. Pero para esto
necesitamos cambiar la actitud. Los discípulos estaban haciendo planes personales en el momento más difícil de Jesús. A mí me duele esta tarde, mientras repasaba esto, aquí en mi mesa, lloraba yo. Digo, no es posible que en tu momento de mayor dolor y de mayor angustia, cuando el dolor que ningún hombre ha sufrido, en lugar de pensar en ti y en la crisis que tenías que vivir, pensaste en tus discípulos, pensaste en mí y pensaste en mis hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, y ojalá que este pensamiento nos lleve a lo largo de la semana a pensar que tenemos un Dios que realmente es amor. No lo entendemos, no lo vamos a entender jamás, pero si pudiéramos intentarlo, empecemos esta noche. Vamos a cantar el himno número 52 y vamos a cantarlo pensando en todo esto que hemos estudiado. Si pudieras ayudarme a compartir este mensaje, si pudieras ayudarme a hablarle a otra gente que escuche esto, porque esto no es un mensaje mío, este es un mensaje que Cristo Jesús quiere compartir, hermano, que en el momento de mayor dolor, Él está pensando en ti, arreglándote lo que vas a cenar, preparándote para la segunda venida, arreglándote cómo vas a resolver el problema de tu familia. Él lo está preparando todo. Como hijo de Dios o como Dios, Él está haciendo algo muy especial para ti. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a pensar. Por favor, ayúdame a transmitir esto y reparte y públicalo, compártelo tantas veces como puedas, en la mañana, al mediodía, de tal forma que los de la mañana lo vean, que los del mediodía lo vean, que los de la tarde lo vean, que tus hijos lo vean. Siéntate un rato y míralo otra vez. Te aseguro que el Espíritu Santo va a ampliarte el cuadro a una comprensión más hermosa, más efectiva, más bonita, y vas a entender qué cosa es lo que hay en el corazón de Dios para ti en este momento. Vamos a cantar el 52, por favor. Señor Jesús, el día ya se fue, la noche cierra, oh, conmigo sé, ha desvalido por tu compasión. Dale tu amparo y consolación. Veloz el día nuestro huyendo va, de gloria sus en sueños más allá. Danza y muerte veo alrededor, no mudas tú conmigo, Señor. Tu gracia en todo el día y menester, ¿quién otro puede al tentador vencer? ¿Qué otro amante guía encontraré? En sombra o sol, Señor, conmigo sé. Que vea el fin en mi postrer visión, de luz la senda que me lleve a Sion, alegre cantaré al triunfar la fe. Jesús conmigo en vida y muerte fue.
estés, quiero que sepas que no estás solo. Jesús estuvo solo. En esa noche amarga y fea, sus discípulos lo abandonaron. No solamente en pensamiento, pero también con sus cuerpos, con su voluntad. Lo dejaron. Dice Mateo, dice Marcos, todos. Y dejándole, huyeron. Pedro, al canto del gallo, lo negó. Judas lo traicionó miserablemente. Y la mayoría de todos aquellos hijos de Dios que habían recibido un beneficio, ese viernes de mañana gritaron, condénenlo. Ese hombre no vale la pena que viva. Eso viene de Satanás. Crucifíquenlo. Y lo dejaron. Y el pueblo de Dios lo dejó solo. Los líderes, los maestros, los pastores, los sacerdotes, los líderes de la escuela sabática, los ancianos, los directores del coro, de aquella enorme iglesia, lo dejaron solo. Los grandes hombres llamados discípulos le dieron la espalda. ¿Qué te parece que en esta noche, después de este momento, tú vayas por ahí a un lugar y te encierres un momento y te dé la fuerza para pedirle con humildad y sencillez que nos dé el valor para no traicionarlo y para no dejarlo, y que en el momento en que más lo necesita, que Él pueda contar con nosotros y podamos decir humildemente, como aquel muchacho llamado Isaías, he aquí, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Que Dios te bendiga mucho y que el corazón de Cristo Jesús, con todo lo que tiene, con todo lo que piensa y con todo lo que quiere para ti, sea tu más grande y hermoso tesoro. Vamos a dar gracias. Querido Padre Celestial, ¿cómo podremos pagarte el regalo tan maravilloso que has hecho al entregarnos a tu único Hijo, a tu maravilloso Hijo, que desde que llegó solo pensaba en cómo establecer tu reino y cómo incluirnos dentro de ese reino a todos sus hijos? ¿En qué momento Él despejó un templo para que los adoradores humildes le buscaran en forma libre y franca? Él partió el pan para que los hambrientos comiéramos. Él bendijo a los que lloraban, a los que sufrían, a los perseguidos, los coronó de protección segura. Señor, y en el momento de mayor agonía, en el momento de mayor dolor, en el momento de mayor conflicto, oraba para que nosotros pudiéramos seguros llegar a la cena de las bodas del Cordero y comer ese pan con Él en una nota de victoria tan especial. Y si por las dudas había alguien descuidado que maneja superficialmente estos detalles del pan, del vino, del cuerpo y la sangre de Jesús y de su grande, enorme sacrificio, todavía Él desde el Calvario con las manos extendidas en un dolor gigantesco, Él clama, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Señor, por favor, ayúdanos a entender que esa magnitud de amor que tú tienes por nosotros jamás lo encontraremos en otro lado. Ayúdanos a amarte a la manera en que Jesús nos ama a nosotros, en que tú nos amas a nosotros y que el Espíritu Santo quiere que nosotros también te amemos a ti. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra rebeldía, perdona nuestra indiferencia, perdónanos cómo te vemos sufrir y nosotros con los brazos cruzados. Perdónanos cómo estás angustiado por salvar a uno y nosotros viendo televisión. Y te vemos en una agonía desesperada tratando de rescatar lo poco que queda y nosotros estamos invirtiendo en vanidades. Perdónanos, estamos peleándonos el uno al otro por ver qué mejor posición tenemos. Nos estamos peleando los puestos, nuestras juntas en las iglesias son una vergüenza, donde Satanás controla y dirige con gritos
y pensamientos descomedidos, insanos y perversos, en lugar de que el Espíritu de Jesús, con los frutos del Espíritu Santo, llene nuestro corazón de amor, de gozo, de paz, de benevolencia, de bondad, de mansedumbre, de equilibrio, de dominio propio, Señor. El Espíritu maravilloso de Cristo Jesús, bautízanos en esta noche, Señor, con ese maravilloso Espíritu, que su sangre preciosa nos cubra completamente y nos permita, Señor, ser nuevas personas, ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que no seamos como Nicodemo, que no entendemos que necesitamos nacer de nuevo, pero ahora. Por favor, sálvanos y sálvanos de nosotros mismos. Y en esta tarde te ruego una bendición por todos mis hermanos que están escuchando o que escucharán este mensaje. Por favor, bautízalos con tu sangre preciosa y llénalos de tu gozo. Y ese gozo que brotó en tu corazón en el momento del Calvario, del sacrificio, del dolor y de la cruz, que ese gozo que jamás podremos entender, que ese regalo completo y perfecto podamos valorarlo, entenderlo y manejarlo con manos puras y corazones limpios. Bendito sea tu sagrado nombre. Bendito seas para siempre y gracias por esta tarde. Bendito seas para siempre. En el nombre sagrado de Jesús te lo pedimos. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, ha sido un placer haber estado esta tarde con ustedes. Que Dios les bendiga mucho donde estén. El Señor Jesús los quiere mucho y Él está con ustedes. Por favor, no perdamos este privilegio. Vamos a sentarnos al lado de Él y vamos a olvidarnos un poco de esos quehaceres terrenos y vamos a darle el primer lugar. Que mañana temprano lo primero que hagamos sea hacer una gran celebración por la victoria de la cruz y el poder de su resurrección. Bendito sea su santo nombre. Un abrazo para ti, con mucho amor, con mucho cariño. Si me aceptas, te quiero decir que te quiero muchísimo y que te garantizo de que Jesús está contigo. Gracias por todo lo que haces por Él. Permite que el tiempo que nos queda podamos usarlo para traer a alguien más a los pies de Jesús y que se siente también a la mesa con ese maravilloso Señor que ha estado compartiendo su cuerpo y su sangre con nosotros para vida eterna. Buenas noches, muchas gracias y muchas bendiciones.